¿Por qué tu ciudad está justo ahí? ¿Quién decidió que ese pedazo de tierra, con ese clima, ese suelo y esos vecinos, era el lugar? ¿Fue por el agua, por la vista, por una profecía o porque ya no había dónde más construir? Yo me lo pregunté, y no solo porque soy arquitecto y tengo que justificarlo todo, más bien tengo una mente curiosa. Y la verdad es que las ciudades no aparecen de la nada, no son suerte ni accidentes, son el resultado de miles de decisiones, algunas brillantes y otras absurdas, pero todo empieza en un punto en común: quedarnos. Hace miles de años, alguien, cansado de correr detrás de la comida, de dormir con un ojo abierto y el otro en los lobos, dijo, aquí. Y con esa decisión, sin calles, sin nombre, sin trámites, nació algo más grande: la idea de comunidad y de ciudad, porque en cuanto decidimos quedarnos, empezamos a organizarnos, y al organizarnos creamos refugio, control, identidad, poder y caos. Nació la arquitectura, nació el urbanismo y nació la ciudad como un reflejo de quienes somos. Por eso hoy vamos a hablar del cómo nace una ciudad, no solo como un espacio físico y tangible, sino como una extensión de nuestra historia, nuestras necesidades y nuestras contradicciones. De este lado de la cámara les habla el arquitecto Leonardo Hernández. Durante miles de años fuimos nómadas, cargábamos todo. Nuestros hogares eran lo que había: cuevas, cavernas, abrigos bajo rocas, techos improvisados con ramas y pieles de animales. Comíamos lo que podíamos cazar y dormíamos donde no nos comieran primero. Pero un día, posiblemente gracias a una mujer observadora, alguien notó que si tiraba semillas al suelo, salía comida, y sin tener que correr tras ella. Y si además tenías animales que no querías comerte, era el combo perfecto. Así nació la revolución que cambiaría el destino de la humanidad: la agricultura y la domesticación de los animales. Y con ella, la idea de quedarnos quietos. Y cuando te quedas quieto, necesitas un refugio más digno que una cueva. Ahí nace uno de los primeros intentos de la arquitectura: la vivienda fija. No por arte, no por diseño, más bien por mera necesidad. Y fue así, con esa decisión de quedarse quietos, que dejamos atrás esa vida. Ya no todo era correr, cazar y sobrevivir. Ahora venían otros tipos de retos: construir un lugar donde vivir. Y cuando construyes, te enfrentas a una nueva serie de necesidades que ya no solo se resuelven con una lanza y buena puntería, sino con un espacio, con orden y con sentido. Aquí es donde aparece una pirámide muy distinta a las que ya conocemos, una que no se construye con piedras. Tal vez la has visto o tal vez no. Hay una pirámide en psicología que se llama la pirámide de Maslow, y básicamente dice esto: primero comes, luego sueñas. Es una forma de entender cómo vamos satisfaciendo nuestras necesidades humanas, desde lo más básico hasta lo más elevado. Esta también aplica desde una casa hasta una ciudad, porque cada etapa del desarrollo humano y urbano está ligada a una necesidad humana. Te cuento escalón por escalón. Todo empieza aquí, desde lo más básico, lo más primitivo y lo más humano: comer, dormir, hacer del baño, respirar, sin sentir que estás en un modo supervivencia. Una vez que cubriste lo básico, tu cuerpo empieza a pedir otra cosa: sentirse seguro. Y no solo hablamos de no morirse, sino de sentir que nada te va a explotar, caer de encima o entrar por la ventana mientras tú duermes, porque sin esa sensación de protección, ni el baño se disfruta. En el tercer escalón, recordamos que somos animales sociales, y aunque a veces digamos, me gusta estar solo, lo cierto es que necesitamos conectar, y porque también sabemos que el chisme es mejor en grupo. Ya una vez que tienes lo básico, comes, duermes, estás seguro y convives, quieres que tu casa diga algo sobre ti. Tu casa ahora no solo sirve, se expresa. Y cuando alguien entra y dice, wow, qué bonito se siente aquí, o qué bonita está tu casa, sí es ego, pero también es satisfacción. Y hasta la cima no siempre lo tenemos, a veces lo improvisamos, pero cuando existe, es el que más dice quién eres por dentro, donde no hay horarios, ni deberes, ni apariencias. Solo tú, y a veces también donde no haces nada y eso ya es suficiente. Se aprecia o se hace el arte, nos educamos, filosofamos y empezamos a tener visión de futuro. Y fue justo eso lo que pasó. De esas primeras viviendas empezamos a organizarnos, a vivir cerca, a compartir comida, herramienta, espacio, y nació la aldea. Esa fue la primera chispa de lo que siglos más tarde llamaríamos ciudad. Y claro, donde hay gente hay problemas, porque pronto esa pequeña aldea conoció a
a otra aldea, y como buenos humanos hubo de dos: o había guerra y aniquilación, o había comercio y trueque. Pero ojo, no todas las aldeas se convirtieron en ciudades. Para eso hacía falta algo más: agua, organización y un poquito de ambición. Crecieron los lazos, pero también las tensiones. Nació el comercio, la diplomacia, la guerra y sobre todo la necesidad de organizarnos. Las pequeñas comunidades empezaron a inflarse. La receta: agua y tierra fértil, clima favorable y ganas de controlar al que está a tu lado. Es decir, si había un cuerpo de agua, la ciudad florecía. Mesopotamia, Egipto, China, la India, y para no irnos más lejos, los mexicas, que literalmente fundaron Tenochtitlan sobre un lago. Los griegos fueron los primeros en pensar la ciudad como un espacio político y humano. Inventaron la polis, una ciudad-estado organizada, con espacios para todos. Luego llegaron los romanos, que le metieron infraestructura, calles con drenaje, pero aún sin entender la salubridad como valor colectivo. Puentes, acueductos, termas, coliseos, templos, mercados, todo bien organizado. Con la caída del Imperio Romano, la planificación urbana también cayó en desgracia. Las ciudades se encogieron, la gente se refugió en grandes murallas, la religión tomó el timón y la seguridad se volvió más importante que la estética o la comodidad. ¿Por qué? Porque el miedo lo dictaba todo. Miedo a los vikingos, miedo a los bandidos, miedo a los otros reinos, miedo al pecado, miedo al diablo y miedo a las brujas. Y después de todo ese miedo, vino el orden y la ciudad dejó de ser solo un refugio entre murallas. El Renacimiento recuperó lo clásico con nuevas reglas, simetría, proporción y el humano en el centro de todo. Nacieron conceptos como la ciudad ideal y luego el barroco llegó como una ópera en plena calle, explosiva, teatral, rica en curvas, luces y sombras. Su ciudad mostraba el poder de la iglesia y la monarquía, con plazas monumentales y escaleras escénicas. Luego llegó el rococó y el churrigueresco en América, encajes de piedra, fachadas como pasteles y una clara intención de impresionar más que funcionar. A medida que la ciudad crecía, también lo hacía su complejidad. Ya no bastaba con vivir juntos, había que organizar el suelo. Así nació una idea casi invisible pero fundamental: dividir la ciudad por funciones. El sector primario se colocó allá, donde el pavimento se vuelve polvo y los caminos se llenan de tierra. Ahí vive lo esencial: los cultivos, el ganado, la pesca, la minería, los recursos que no se inventan, sino que se extraen de la naturaleza. Es el origen, es la raíz. Sin este sector no hay ciudad. En el segundo sector se asentaron los talleres, las fábricas, las zonas de transformación. Aquí se toma lo que da la tierra y se convierte en otras cosas, materia prima que se vuelve objeto. Es el músculo de producción de una ciudad. En el tercer sector es donde todo eso ya transformado se pone en circulación, en mercados, en comercios, en plazas. Aquí se compra, se vende y se intercambia, se hace negocio. Es el corazón económico y social de una ciudad. En cuanto al cuarto sector, se reservó para algo menos visible pero igual de poderoso: el conocimiento. Las escuelas, universidades, bibliotecas, centros de investigación. Es donde se piensa la ciudad antes de construirla, o al menos se intenta. Es la mente que proyecta, que investiga y que enseña. Y en el quinto sector, en la cima de este sistema urbano, es el que toma las decisiones, como todos los gobiernos, las instituciones, despachos de alta dirección y planificación, organismos públicos. Es el lugar donde, en teoría, se vela por el bien común y donde, con suerte, se aprueban esos arreglos para tu colonia que lleva años esperando. Y una vez que el suelo se dividió por funciones, vino la siguiente pregunta: ¿cómo conectamos todo? No bastaba con tener zonas organizadas si no había forma de moverse entre ellas. Ahí nacen las tramas urbanas, el esqueleto de la ciudad, el patrón que guía sus calles, sus recorridos y sus vacíos. Hay muchas formas de trazar una ciudad, pero casi todas se agrupan en tres grandes familias: ortogonal, radial y orgánica. Con la máquina de vapor vino un apocalipsis urbano. Las ciudades crecieron descontroladas. Londres, París, Nueva York, todas se llenaron de fábricas, trenes y humo. Con eso, el hacinamiento, la contaminación, la pobreza, las epidemias. Fue entonces cuando nace la planificación urbana moderna, no como arte, como una emergencia. El suelo se empieza a dividir no solo por sectores, sino por usos específicos: dónde se puede vivir, dónde se puede construir, dónde se colocan las escuelas, los hospitales, los parques, las fábricas, los templos, los mercados y un grandísimo etcétera. Cada metro cuadrado empieza a tener un propósito
y una norma que lo regula. La humanidad tenía nuevas herramientas, nuevos miedos y nuevas preguntas. ¿Cómo debe de vivir el hombre moderno? ¿Era la ciudad un espacio orgánico o una máquina perfecta? ¿Y hasta dónde podía controlarse? Llega el siglo XX, Le Corbusier propone la Ville Reduce, torres altas, calles ordenadas, funciones separadas. En 1928 se funda el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, impulsado por figuras como Le Corbusier, Walter Gropius y Hans Meyer y otros, con el objetivo de repensar la ciudad moderna desde la funcionalidad, la tecnología y la justicia social. En 1933, el CIAM redacta la famosa Carta de Atenas. La ciudad debe dividirse por zonas para habitar, trabajar, circular y recrear. Y sí, el mundo le hizo caso. Aparecen ciudades como Brasilia en Brasil y ciudades habitacionales como Tlatelolco en la Ciudad de México. Todo bien organizado, todo muy eficiente. El problema, que la gente no vive como máquinas. Tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda, la vivienda se convirtió en una prioridad política y humanitaria. Había que reconstruir rápido, barato y masivamente. Aparece el famoso libro de Ernest Neufeld, El arte de proyectar en arquitectura, con medidas estándar para todo. Paralelo al Neufeld, en Alemania se debatía algo aún más radical, el concepto de mínimo existencial. No era solo qué tan pequeño podía ser un espacio habitable, sino cuál era el mínimo necesario para vivir con dignidad. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la reconstrucción. El brutalismo apostó por lo crudo, lo masivo, lo pesado y lo humano. Viviendas dignas, funcionales y duraderas. El funcionalismo de la Bauhaus buscaba eficiencia. La forma sigue a la función, pero también hubo quienes dijeron: alto, esto está muy frío. El Team 10 propuso ciudades para humanos reales, no para autómatas. En los años 70 y 80, el postmodernismo rompió con la solemnidad del movimiento moderno. Venturi lanzó su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura. Él decía: menos es aburrimiento, desafiando directamente al menos es más de más. ¿Qué seguía? Pues por supuesto, destruir todo otra vez. Bienvenidos al deconstructivismo. Entraron en escena figuras como Frank Henry, Zaha Hadid, Daniel Libeskind y Peter Eisenman. Los planos se rompieron, literal. Las líneas dejaron de ser rectas y los edificios empezaron a retorcerse, inclinarse y colapsar sobre sí mismos, como si fueran pensamientos en una crisis existencial. Y cuando todo parecía perdido, ¡pum!, llegó la conciencia ecológica. Después de décadas de pavimentar todo lo verde, de glorificar el automóvil y de construir con más acero que sentido común, la arquitectura se miró al espejo y dijo: creo que hemos sido un poco tóxicos. Empezamos a hablar de huella de carbono, bioclimática, eficiencia energética, materiales reciclables y ciudades esponjas. Se ponen sobre la mesa una nueva visión, ciudades que no solo dañan su entorno, sino que lo sanen. Ahora estamos en la era de la ciudad post-digital, smart cities, inteligencia artificial, sensores, datos, barrios basados en algoritmos. Los autos son eléctricos y autónomos y la vigilancia es, ¿cómo decirla?, constante. Ya no solo hablamos de espacios físicos, sino también de espacios digitales. Las ciudades se piensan como sistemas híbridos entre lo material y lo intangible. El problema que entre tanto avance tecnológico también perdimos algo de alma. La pregunta ya no es solo cómo construir, sino para quién estamos construyendo, porque al final, después de todos los manifiestos, teorías, utopías, guerras y renders imposibles, la ciudad sigue siendo lo que ha sido desde el principio: un intento humano por habitar el mundo, sobrevivir y, si se puede, vivir con belleza y dignidad. Porque la ciudad no es solo arquitectura, es su gente, es su memoria, sus contradicciones, sus guerras, sus errores y sus preguntas. Y entonces, ¿cómo nace una ciudad? No nace con el primer trazo de un arquitecto, ni con el primer ladrillo colocado. Nace cuando alguien sueña con quedarse, cuando un grupo decide sembrar y cuidar, cuando, a pesar del ruido, del miedo y del olvido, alguien se atreve a imaginar que vivir juntos vale la pena. Y ahí, justo ahí, nace todo. Entre templos, fábricas, castillos, avenidas, utopías frustradas y ciudades que respiren como seres vivos. No fue un acto de magia, fue sudor, fue guerra, fue el arte, fue la política, fueron sueños, errores y rediseños. Hoy caminamos sobre siglos de decisiones, unas brillantes y otras cuestionables, y muchas que ni entendemos, pero todas ellas siguen ahí, en las banquetas rotas, en las casas más antiguas de nuestras colonias, en los edificios modernos que nos miran desde lo más alto. La ciudad no es un objeto, es un organismo, es una cicatriz y una promesa que nunca va a ser cumplida. Y mientras seguimos habitando ese cúmulo de decisiones pasadas, presentes y futuras, cada paso que damos, cada muro que
tocamos, cada sombra que cruzamos, es parte de ese organismo vivo que llamamos ciudad. Un organismo que no se detiene, que respira, que carga con lo que fuimos y proyecta lo que podríamos ser, porque al final caminar por la ciudad también es caminar sobre nosotros mismos y entenderla es intentar entendernos como sociedad. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video tocó alguna fibra, suscríbete y comparte. Recuerda que en este canal no solo hablo de arquitectura, hablo de nosotros y del mundo que intentamos construir. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda que la ciudad nunca duerme. Cambio y fuera.